Hoy les voy a presentar a otra profesional. Ella es Ariela Vergara, es ingeniera en bioinformática, egresada de la Universidad de Talca y doctora en ciencias aplicadas. Actualmente se desempeña como directora de la carrera de Ingeniería Civil en Bioinformática y es investigadora en el Centro de Bioinformática, Simulación y Modelado. También forma parte del núcleo Milenio de enfermedades asociadas a canales iónicos. En el 2013 obtuvo el premio L'Oréal UNESCO para Mujeres en Ciencias y en el 2015 fue reconocida entre las 15 jóvenes talentosas emergentes a nivel internacional. Su trabajo está orientado al estudio de proteínas localizadas en las membranas celulares utilizando métodos de modelado y simulación computacional. Bienvenida, profesora Ariela, y muchas gracias por acompañarnos. No olviden sus consultas o comentarios en el chat. La presentación a continuación lleva el nombre Las proteínas, mi computador y yo. Muchas gracias, Belén, por la presentación. Aprovecho de agradecer también a Karim por esta iniciativa y por invitarme a compartir un poco mi experiencia de vida y también todo lo que he hecho a nivel profesional. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy. He titulado mi charla Las proteínas, mi computador y yo, y ya les voy a contar cómo es que llegué a descubrir este mundo de las proteínas. Bueno, en el año 2003, yo estaba quizás como muchas de las estudiantes de la región, pensando en mi futuro, una vez de terminar mi enseñanza media y ver las posibilidades de carreras que podía estudiar, lo cual es todo un desafío. Para las personas que somos de Talca, siempre está la incertidumbre si ir a región, o si seguir en región, si ir a Santiago o buscar algunas otras alternativas. Y bueno, yo explorando todo el abanico de posibilidades ahí con 18 años, descubrí, yendo a la Universidad de Talca, que se abría la primera carrera de ingeniería en bioinformática en Chile y en Latinoamérica, lo cual representaba un tremendo desafío porque no habían referentes a nivel país. Era una carrera totalmente nueva. En particular, mi caso de formación para llegar a la universidad no ha sido fácil porque soy la primera en mi familia en ir a la universidad, entonces ya no tenía referentes de estudio en la universidad y al hablar de una carrera llamada bioinformática era aún más complejo para mi familia entender un poco este desafío al que yo quería ingresar. Bueno, en el 2003 entonces me matriculé en Ingeniería en Bioinformática en la Universidad de Talca y al ver las distintas infografías de publicidad me encontré con esta imagen y yo trataba de entender qué es lo que hacía un bioinformático. Entendí que necesitaba utilizar las ciencias de la computación. Entendí que los bioinformáticos estudiábamos proteínas implicadas en distintas enfermedades. Entendí que había evolución, porque estaba aquí, bueno, un mono. Entendí también de que el aprender informática conllevaba aplicar distintos algoritmos de programación para resolver problemas, en el caso de la bioinformática, problemas relacionados con la biología. Entendí también que en el 2000 se había recientemente secuenciado el genoma humano y los bioinformáticos aprendíamos a trabajar con ese tipo de información. Así que para mí fue súper motivador y me animé a entrar en este plan de formación de 5 años en la Universidad de Talca. Durante este tiempo siempre me caractericé por ser muy curiosa, entonces les dije a mis profesores cuando iba en tercer año de universidad que quería entrar al laboratorio a saber qué es lo que hacía un bioinformático. Y fue así como aprendí la simulación molecular de proteínas, que ya les iré mostrando un poquito cómo abordamos ese tipo de temáticas, y aprendí a estudiar proteínas que se llaman canales iónicos y utilicé distintas herramientas relacionadas con la bioinformática. Me apasioné tanto por el mundo de la universidad que, bueno, acá muestro una fotografía de cuando ya logré mi título de ingeniera en bioinformática en el 2009. Y este grupo que ustedes ven en la fotografía de la derecha, fuimos los primeros bioinformáticos titulados en Chile y en Latinoamérica, y empezamos a evaluar un abanico de posibilidades. Si seguíamos, nos insertábamos al mundo laboral directamente, si seguíamos un programa de doctorado, bueno, cuáles eran todas las posibilidades. Algunos de ellos, de mis compañeros, se insertaron al mundo laboral y yo pensé que la mejor opción para mí era seguir estudiando porque era lo que mejor sabía hacer. Así que en el 2009 decidí ingresar a un programa de doctorado
en ciencias aplicadas en la misma Universidad de Talca. Y como ustedes ven en esta fotografía, empecé a entender que mi carrera se relacionaba un poco con el computador, el estudio de las proteínas y las capacidades que yo había ido adquiriendo a lo largo de mi formación profesional. Hice varias cosas a lo largo del doctorado. En este momento descubrí que podía viajar a otros lugares del mundo, aprender distintas especializaciones en la bioinformática. Estando en el doctorado publiqué mi primer artículo científico, lo cual me permitió entender que yo tenía las capacidades para transformarme en una futura científica. Realizar una investigación significa posteriormente escribir un artículo en inglés y publicarlo en una revista para que quede libre a la comunidad científica y cualquier otra persona o otro científico que esté interesado en lo que yo logré investigar pueda acceder a esa información. Estando en el programa de doctorado, pasó un evento que ha marcado mi carrera profesional, y en el año 2013 gané el premio L'Oréal UNESCO para Mujeres en Ciencia. Ese premio en el fondo valora o identifica las capacidades de esfuerzo de una mujer en ciencias. Hasta ese año lo habían ganado solo mujeres de la Universidad Católica en Santiago, de la Universidad de Chile, y en el 2013 lo gané por primera vez yo en regiones. El premio se da a dos científicas a nivel nacional, y la chica que aparece acá es una chica de la Universidad de Chile con la cual compartimos el premio. Fue una etapa súper bonita dentro de mi formación profesional. Eso me abrió un sinnúmero de posibilidades, y fue el doctorado una etapa tan bonita para mí que hasta decidí casarme. Entonces, bueno, ya teniendo mi título de ingeniero en bioinformática y mi grado de doctor en ciencias, pensé que era momento de emprender nuevos rumbos. Y entendí que la bioinformática era una ciencia o un área disciplinar en que los referentes no estaban en Chile. Entonces, si quería aprender de los mejores, tenía que ir a otros lugares del mundo. Entonces, escribiendo correos y por ahí entre contactos con gente que había conocido durante mi doctorado, logré ir a hacer mi primer postdoctorado al National Institute of Health en Estados Unidos, el cual es uno de los centros de investigación más importantes del mundo para el desarrollo de terapias o el estudio de distintas patologías. Y me uní a este grupo de investigación con la doctora Lucy Forrest. Ella es inglesa, pero estuvo trabajando muchos años en Alemania, y a ella recién la habían trasladado al NIH como una investigadora principal, y estaba formando su grupo, donde había acá gente de la India, de China, habían varios italianos, uruguayos, y me fui entonces a aprender con ella otras técnicas de especialización en bioinformática. Estando en Estados Unidos, recibí la noticia de que el L'Oréal UNESCO había decidido por primera vez seleccionar a todas las candidatas que habían ganado el premio L'Oréal en distintos países. Éramos 115 países, entonces iba a tomar tres referentes por continente, y iba a elegir las 15 mujeres talentos a nivel internacional. Bueno, me contactaron de Chile estando yo en Estados Unidos, y me dijeron que mandara toda mi documentación. Yo siempre pensando que al final iba a ser un trabajo perdido. Uno a veces tiene este síndrome del impostor y no cree en sus capacidades, pero déjenme contarles que salí seleccionada entre los talentos emergentes a nivel internacional en el año 2015, y junto a todas estas mujeres que ustedes ven en la foto, fuimos a Francia a una capacitación para transformarnos en mujeres líderes en el área de ciencia. Y fue una etapa súper linda, una semana en París, y nos premiaron en la Universidad Sorbonne. Aquí me tomaron una de las fotos profesionales más lindas, creo, casi parecíamos unas modelos. Fue una experiencia muy enriquecedora, y como ya les digo, el pertenecer al grupo de mujeres destacadas de L'Oréal UNESCO ha hecho un cambio muy importante en mi carrera profesional. Después de ganar este premio, el NIH se sintió muy orgulloso de mi logro, y siempre muestro esta publicación porque me enorgullece bastante, porque aquí me reconocieron como mujer latina y un referente científico dentro de la institución. Así que fue algo súper lindo que siempre me gusta compartir. Bueno, estando en Estados Unidos me gustó la cultura, me gustó aprender de otros, aprender un nuevo idioma, lo cual por cierto no fue fácil. Así que tuve la oferta de quedarme en Estados Unidos, pero esta vez en la Universidad de Kansas,
Y en el 2015 nos trasladamos, Horacio, que ustedes ya habrán visto en varias de las fotografías, es mi esposo, también es del área de ciencia, y nos trasladamos, Horacio y yo, a trabajar con este investigador que se llama Jeffrey Comer, que ya a estas alturas es nuestro amigo. Aquí conocí mucha gente, diferentes culturas, aprendí mucho de simulación molecular. Fue una etapa de muchos logros a nivel de artículos científicos, de aprendizaje, pero logré uno de los logros más significativos en la vida de una mujer, y en Kansas me transformé en mamá. Nació mi hijo Nicolás, y desde ese momento entendí la importancia de ser mujer, madre y científica. Aquí estamos Nico y yo escribiendo mi primer proyecto Fondesit. Es todo un desafío que las mujeres que trabajan en ciencia podrán, digamos, dar crédito a lo que digo. En el 2017, estando en Estados Unidos, recibí la noticia que la Universidad de Talca estaba reclutando exalumnos para contratación como profesores. Postulé y bueno, quedé seleccionada, entonces decidí trasladarme a Chile con mi familia y dedicarme a formar mi propio grupo de investigación dedicado a la biología computacional aplicadas a proteínas de membrana. Como ven acá, nuevamente están las proteínas acá atrás, mis computadores y yo. Aquí vinieron nuevos logros, alcancé por primera vez mi proyecto Fondesit independiente, y eso significa que tengo financiamiento para realizar investigaciones de mi propio interés. Podía formar mi propio grupo, tener mis propios tesistas, formar mi propia gente, y también fui invitada a participar en MiniCat, que es el núcleo milenio de enfermedades asociadas a canales iónicos, donde habemos varios investigadores a nivel nacional que estudiamos proteínas para tratar de diseñar terapias en algunas enfermedades. Estando en la UTALCA, han venido otros reconocimientos y otras motivaciones para seguir en ciencia, y una de ellas fue que en el 2018 fui seleccionada para ir a un encuentro con premios Nobel a Lindau, Alemania, y acá en la foto aparezco con 2 premios Nobel de mi área, Neil Deher, que estudia los canales iónicos, y Michael Levitt, que ha desarrollado todas las simulaciones o los campos de fuerza que utilizamos para dinámica molecular. Ha sido una etapa súper bonita. Incluso en pandemia logré ascender en mi escala de profesor, pasé de profesor conferenciante a profesor asistente, y recientemente este año me he transformado en la nueva directora de la Escuela de Ingeniería Civil en Bioinformática, lo cual para mí es un tremendo logro porque si consideran mi historia, yo partí siendo una estudiante de una carrera que era innovadora en Chile, y hoy en día yo puedo ser uno de las personas que son un referente en esa área, lo cual me enorgullece mucho. Hoy en día ya tengo mi grupo de investigación, muchos de los estudiantes que aparecen en esta fotografía son chicos que trabajan conmigo, y somos parte también del Centro de Bioinformática, Simulación y Modelado de la Universidad de Talca, donde hay académicos de distintas áreas que trabajamos estudiando proteínas, genomas y también haciendo algunos desarrollos de software. Este año, o el año pasado, se sumó una nueva integrante al grupo de escritura de proyectos, y aquí tengo a mi segunda hija Trinidad, que nació en pandemia, y por supuesto no ha sido fácil, pero estamos súper contentos de ahí creciendo la familia, sumando proyectos y sumando nuevos logros. Bueno, ¿por qué titulé mi charla Las proteínas, mi computador y yo? Porque pensé que teníamos que dar un nombre corto a esta charla para mostrar un ejemplo de ingenieras para el mundo, y traté de pensar qué es lo que hago yo, cómo me veo yo día a día. Si yo tuviera que explicarle a un niño qué es lo que yo hago, esta más o menos es la foto de todos los días. Es las proteínas, mi computador y yo. Y ustedes se preguntarán qué hacemos en la bioinformática. Bueno, hay distintas áreas, pero a la que yo me dedico, estudiamos las proteínas a través de computadores, y para un ojo inexperto probablemente ve una cosa acá como serpentinas, como una cosa de chayas, de fiesta, pero yo les puedo decir que cuando yo veo mi pantalla y veo las estructuras de las proteínas, yo puedo distinguir alfa hélice, beta plegada, yo puedo decir si una proteína es de membrana, si está en el interior de la célula. Todo eso he ido aprendiendo a lo largo de mi formación en bioinformática, donde utilizamos distintos software que nos permiten visualizar las proteínas, entender su entorno, ver si están insertas en una membrana, cómo pueden estar solvatadas, en este caso con aguas, cómo hay concentraciones de sales que las bordean, y es como que si yo le tomara una foto pequeñita a una sección de la célula y yo la tratara de simular en mi computador.
Y aquí lo que hacemos entonces es utilizar distintos algoritmos computacionales que integran muchas ecuaciones físicas para describir cómo se comportan las proteínas en una trayectoria de simulación. Yo puedo ver su plegamiento, puedo ver con qué moléculas interactúan, qué fármacos pudieran modular la función de estas proteínas y cómo las proteínas mutan entonces, quizás muchas veces estando involucradas en patologías que nosotros queremos diseñar terapias para combatirlas. Para eso utilizamos clúster de cómputo. En el centro de simulación molecular nosotros tenemos un centro de cómputo, un clúster que nos permite procesar la información, los datos y modelar entonces el comportamiento de las proteínas y responder distintas preguntas biológicas. Y en la bioinformática incluso nosotros podemos utilizar algunas herramientas de realidad virtual para entender un poco y visualizar la estructura de los plegamientos de las proteínas. En el estudio de proteínas a las cuales yo me dedico hay muchas, pero el patrón común en todas de ellas es que están insertas en la membrana de la célula. Las proteínas pueden estar regulando procesos celulares en distintos organelos de la célula, pero las que yo estudio están en las membranas. Y como ustedes pueden ver acá, nosotros podemos diseñar modelos de estas proteínas, podemos ver cómo se estructuran en el entorno de una membrana, adicionar una caja de solvatación, una cierta concentración de sales y modelar cómo las proteínas interactúan con una molécula. Y a lo que yo me he venido dedicando durante el último tiempo es entender cómo dos proteínas pueden interactuar entre ellas. Inicialmente el poder de cómputo que tenía nos permitía estudiar una pequeña molécula y una región de una proteína. Con el avance computacional logramos modelar una proteína completa interactuando con un ligando, y hoy en día la capacidad de cómputo nos permite ver la interacción entre pares de proteínas, incluso entre dos proteínas enormes que estarían insertas en la membrana celular. De manera muy resumida, dado el tiempo, les voy a mostrar un pequeño trabajo que hemos hecho acá, donde hemos caracterizado el transportador de dopamina. Ustedes saben que la dopamina es el neurotransmisor que está relacionado con la felicidad. Entonces hemos visto que este transportador permite que pasen moléculas de dopamina, permite tener un equilibrio de moléculas de dopamina en las neuronas, pero hemos visto que a veces hay una disfunción de esta proteína, lo cual se asocia a la unión de otra proteína externa que entonces se une al transportador de dopamina y bloquea el flujo de dopamina. Entonces, nosotros al enterarnos de este tipo de fenómeno biológico, nosotros queremos entender cómo es que esto ocurre. Y para ello, nosotros lo que tenemos que hacer primero es modelar las estructuras de las proteínas, luego tenemos que utilizar algoritmos que nos permiten evaluar la interacción entre pares de proteínas, y en este plot, aunque ustedes no lo crean, hay más de 20.000 conformaciones diferentes que nosotros analizamos, y luego tratamos de pesquisar cuáles son la conformación patrón o el estándar dentro de esa búsqueda que nos permite por probabilidad decir cuál es la interacción más estable. Y una vez que identificamos una interacción probable, nosotros realizamos simulación de dinámica molecular para ver cómo se comportan estas proteínas aplicando las ecuaciones del movimiento de Newton, y poder entender entonces cómo los átomos interactúan, cómo la proteína sufre cambios conformacionales, cómo se pliega su estructura para interactuar con esta otra proteína externa que va a impedir entonces el paso de dopamina. Básicamente lo que nosotros vemos cuando hacemos simulaciones de dinámica molecular de proteínas de membrana es este movimiento donde los fosfolípidos de la membrana se adaptan a la estructura de la proteína. Nosotros luego vemos las dos proteínas en movimiento y tratamos de detectar específicamente los aminoácidos, los átomos que interactúan y permiten entonces la asociación de este complejo. Y si nosotros somos capaces de identificar un sitio de interacción proteína-proteína y sabemos exactamente cómo interactúan los aminoácidos aquí, nosotros podemos ahora diseñar fármacos para bloquear esta unión. Entonces, el proceso del estudio de proteínas a través de simulación molecular nos otorga información relevante para estudiar las proteínas en un contexto farmacológico. Lo que hacemos luego es entonces describir las interacciones específicas, trabajamos con grupos experimentales que luego nos validan estos modelos computacionales, hacen los experimentos, mutan los aminoácidos que nosotros señalamos y ven si realmente la proteína pierde su función. Y una vez que identificamos entonces sitios de unión,
nosotros podemos reportar esos sitios para que les sean de utilidad a la comunidad científica trabajando en esta área. ¿Y cómo hacemos esto? A través de publicaciones científicas como las que ustedes ven acá, donde este trabajo lo hemos publicado en el Journal of Chemical Information and Modeling, y todos estos datos están disponibles para que otros investigadores puedan continuar sus líneas de investigación o ser un aporte en los trabajos que ellos también realizan. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo, no es el único trabajo que yo hago, pero es un ejemplo para mostrarles a ustedes cómo estudiamos las proteínas en el contexto de la simulación molecular. Estos trabajos no los hacemos solos, siempre hay grupos de colaboración. Acá les muestro el director de Minicat, que es la persona con la cual colaboramos y que nos hace los experimentos relacionados a las proteínas de membrana o canales que estudiamos. Muestro acá una foto de Wendy, quien es mi colaboradora cercana, directora del Centro de Bioinformática y Simulación Molecular, que ustedes ya vieron su charla unos días atrás. Está también Horacio, que se lo mostraba en mi foto, en las fotos. Horacio es mi esposo y también tenemos varias colaboraciones científicas. Nombro acá estudiantes de mi grupo, no hago todas estas cosas sola, tengo estudiantes como Mariela González, Roberto Rosales. Estos chicos, muchos de ellos participan en actividades de difusión y siempre estamos yendo a los colegios y mostrando lo que hacemos. Y bueno, no podríamos hacer nada de esto si no tuviéramos el clúster computacional que nos permite procesar toda la información que les he ido mostrando. Bueno, gracias también aquí a Horacio, y les repito esta foto con mi familia, ya como contando mi historia como ingeniera, como mujer, como mamá, y bueno, pensar en muchas proyecciones más que puedo tener al haberme formado como una ingeniera en bioinformática. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Bueno, queremos agradecer a la profesora Ariela Vergara, con un gran aplauso virtual igual, por esta motivante presentación y también admirable trayectoria. Bueno, Ariela, tengo unas preguntas acá que han enviado. Y la primera es, ¿qué otras áreas existen además de las proteínas? Sí, bueno, en la bioinformática hay distintas áreas que se pueden abordar, específicamente en la carrera de Ingeniería Civil en Bioinformática en la Universidad de Talca. Los alumnos se especializan en simulación molecular de proteínas, como lo que ustedes veían acá, que es mi área de especialización, pero hay otros estudiantes que se dedican al procesamiento de secuencias. Una vez que nosotros conocemos los genomas de distintos organismos, eso es una información que aparece como muchas letras, que entre todas ellas no dicen mucho, pero necesitamos entonces el análisis, el ojo experto de un bioinformático que nos permita utilizar distintos software, algoritmos, utilizar y desarrollar software para leer esa información en base a letras y poder ver cómo se codifican proteínas, cómo ocurren ciertas mutaciones génicas que pueden estar asociadas a patologías, y distinta información que extraemos a través del procesamiento y análisis de secuencias biológicas. En la bioinformática también tenemos todo el área de desarrollo de software, donde los bioinformáticos aprenden a procesar distintos datos relacionados a química, a biología, y desarrollar algoritmos que nos permitan procesar esos datos de manera automatizada, utilizando técnicas como las que nombraba Yamis Lady anteriormente, en base de Machine Learning, Deep Learning, utilizando entonces el aprendizaje de máquinas para hacer predicciones. Tenemos también todo el área experimental. Hay bioinformáticos que se dedican a la secuenciación de genoma, al estudio de proteínas en laboratorio. Tenemos un sinnúmero de posibilidades dentro de la carrera. Hay estudiantes que se han dedicado al área más de agronomía, al desarrollo de análisis climatológicos para hacer predicciones en campo. Tenemos personas realizando procesamiento de datos en el contexto de la realidad virtual. Hay muchos estudiantes nuestros que se insertan en programas de doctorado haciendo investigaciones de diverso tipo. En realidad el abanico que abre la carrera al ser multidisciplinaria son muchas posibilidades de acuerdo a los intereses que vayan teniendo los. Bueno, y la otra consulta es, ¿se puede modificar o manipular las propiedades de las proteínas en moléculas o seres vivos? Sí, hay todo un área donde desarrollamos ingeniería de proteínas, y es tratar de hacer proteínas más eficientes en distintos procesos,
Y sí, sí se pueden modificar. Y bueno, la idea es que cuando estudiamos las proteínas tratamos de entender el contexto biológico y saber cómo a lo mejor evitar ciertas mutaciones para, no sé, reducir la incidencia de proteínas en ciertas patologías. Tratamos de bloquearlas. Muchas gracias, Ariela. Estas han sido las consultas. Y nuevamente este aplauso virtual por esta gran presentación. No, gracias a ustedes por la invitación.